sino sobre todo qué recomendaciones y medidas podemos tomar para evitar ser víctimas de estos ciberdelincuentes. Estamos acompañados ya del señor Eric Iriarte, él es especialista en redes sociales y ciberseguridad. ¿Cómo está, señor Iriarte? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué está pasando? Buenas noches, Jennifer. En principio, hemos visto, no sé si tuvo oportunidad de ver en el bloque anterior, una nueva modalidad, o es lo que considero incluso una nueva modalidad de robo, que incluso las huellas biométricas ya también pueden ser de alguna manera adulteradas, ¿no? Utilizan como especies siliconas. Esta es una nueva modalidad de delito, es uno de los más frecuentes, es decir, hasta las tarjetas pueden ser clonadas con facilidad porque ya ni siquiera hay el seguro de que mi dedo es mi dedo y nadie puede suplantarlo. A ver, el tema de suplantación de huellas dactilares, Ajá, más allá de ser parte de alguna película que la hayamos visto en televisión o estas situaciones, cada vez se está volviendo más frecuente en la medida de que los elementos tecnológicos para poder capturar huellas similares o imprimir en impresiones 3D se hacen más comunes. Pero al mismo tiempo, los mecanismos de defensa se hacen cada vez más comunes. Por ejemplo, habla de la huella viva. Por ejemplo, cuando uno coloca en determinados dispositivos la huella, lo que busca es detectar los vasos sanguíneos y en efecto que no sea una copia de silicona para poder tener un acceso a lo que uno pudiera tener. Esto es una larga batalla entre la creación por parte de los delincuentes de mecanismos para vulnerar los sistemas y mejoras en los elementos técnicos de los sistemas como doble autentificación, huella viva y otras herramientas. Pero se ha logrado determinar cómo es que estos sujetos logran robar la huella, es decir, de repente al momento que hemos colocado nuestra huella en alguno de estos aparatitos, hay una película, no lo sé, ¿cómo es que se ingenian estos sujetos para robarse la huella y duplicarlo de repente en silicona? De hecho, normalmente las capturadoras de huella, se llama además, el término técnico es capturadora de huella, sirve como lectora, pero también pudiera guardar la información y luego imprimirse en un formato 3D, con alguna impresora 3D de estas que pueden haber, o lo que han hecho en otros casos es tomar como base alguna fuente de banco de datos que pudiera tener las huellas dactilares de acceso. Normalmente los accesos a este tipo de base de datos son rastreables, es decir, finalmente el usuario que accedió y podemos hacer un tracking de estas situaciones puede ser identificable, o el usuario, sí. o el usuario que ha tenido acceso, y esto es parte de las investigaciones que tiene que hacer la policía. Claro. Ahora, señor Iriarte, ¿se ha logrado determinar cuáles son las modalidades de estafa, de robo más frecuentes, sobre todo ahora que imaginamos hay mucho tráfico, ¿no? O transacciones que se hacen a través de línea? La mayor forma es una forma de estafa ligada a lo que se denomina el phishing, que es mandarte un correo electrónico, mandarte un SMS o un mensaje que lo que hace es que tú ingreses a una página web, aparentemente de tu banco o de un banco en el cual tú tienes algún tipo de confianza y das tus datos. Y te dicen, dame tu nombre, tu número de tarjeta, tu password, y el sistema financiero no te va a pedir esos datos. Este tipo de engaño lo que hace es capturar la información y utilizarla en alguna plataforma. Luego va acompañada del tema de suplantaciones de identidades, el tema de huella va ligado a este tema, o capturar los datos para hacerse pasar por alguien más, para sacar un crédito bancario, para sacar algún tipo de beneficio económico. Y luego están aquellos que van hacia la industria, hacia las empresas, sobre todo con la captura de información o el secuestro de información, el denominado ransomware. Claro, si quieres, estas son las tres principales modalidades. Ahora, imaginemos que en estos días próximos pues al Día de la Madre o incluso cuando se dan estos Cyber Days, nos llegan a nuestra bandeja o nuestro propio teléfono celular muchas ofertas muy atractivas, ¿no? Ya sea de entidades bancarias o de repente establecimientos comerciales con ofertas que prácticamente son pues imperdibles. Ahí es cuando deberíamos de empezar a sospechar y no hacer el clic o el link de esa página que nos está haciendo la invitación a las promociones. Por ahí podría configurarse el delito de manera más sencilla, más fácil. Es uno de los mecanismos, pero hay un paso previo que es generar una cultura de ciberseguridad. Esta tarea que se tiene que empezar en la más tierna infancia, en el sentido en que los niños tienen acceso ya a dispositivos electrónicos, más en el tema de pandemia, que han incluso tenido clases a través de instrumentos electrónicos o dispositivos electrónicos,
se debería estar empezando ahí a tener conciencia sobre temas de ciberseguridad y sobre temas de protección de datos personales. Evidentemente las personas que van a tener acceso a dispositivos electrónicos en los próximos años son las que se están formando ahora en la escuela. Claro. Y si no empezamos ahí, va a ser muy complicado. Esta es labor, por un lado, del Estado, de fomentar una cultura de ciberseguridad, pero también tiene que ayudar las instituciones de sociedad civil, sector privado y la academia misma en crear una cultura en esta temática. Y por lo pronto las autoridades se ponen las pilas para generar esta cultura de ciberseguridad. ¿Qué podemos hacer nosotros los usuarios, no? Y sobre todo los que ya tenemos, pues estamos entrando en los años y no somos nativos de la virtualidad, ¿no? Somos migrantes y siquiera nos estamos incluso recién habituando a estas nuevas modalidades de compra. Mira, lo que es fundamental es entender que en los espacios digitales ninguna entidad financiera o alguna aplicación te va a escribir un correo electrónico para decirte entra a esta página y danos tu clave, danos tu password. Eso ya debería generarte una primera alerta. Una segunda alerta es que normalmente las direcciones de las páginas web no son las direcciones que normalmente utilizas. De hecho, se cambian una letra, un carácter, se le añade una letra. Y lo tercero es que cuando uno quiere ingresar a una página web de un servicio bancario o algún servicio de pago como PayPal o algún otro servicio que uno pueda tener, inscriba directamente la dirección de la página web a donde quiere ir. Porque a veces colocar en la búsqueda puede terminar también fallando la dirección a donde uno va. No sirve entonces colocarlo en un buscador, tampoco. No es que no sirva, sino que como uno ve directamente el link, a veces... ¿Qué es lo que hacen? Por ejemplo, en lugar de colocar la letra O, colocan un 0 y el usuario no se percata con detalle. O en lugar de una L, colocan una I. Y eso, una I mayúscula, lo hace pasar como una L. Y eso confunde. De hecho, muchos usuarios en Twitter han visto alguna cuenta de Twitter creyendo que era el usuario original y no se percataron que había un cambio de una letra o un carácter de más o de menos, y al final terminan leyendo algo que no es creado por el autor. Perfecto. Y señor Iriarte, finalmente el tema de muchas veces por uno ahorrarse los datos de su teléfono celular se cuelga de las redes de Wi-Fi que está en cualquier lugar y luego realiza sus transacciones ¿no? bancarias o de repente algún pago. Esto no es lo más recomendable, ¿verdad? No, no es lo más recomendable. A este tipo de escenario le llaman honey spot o puestos de miel, si quieres ponerle de alguna manera en español, que en esencia lo que buscan es que te atraen diciendo Wi-Fi gratis, capturan tu información, acceso que puedan tener a tu dispositivo y luego utilizan tus propios datos. Y uno creyendo que en realidad lo que tenía era acceso a internet gratis. Evidentemente hay instituciones y espacios donde sí lo hay, normalmente hay algún tipo de cartel o algún tipo de referencia y uno espera que uno deba tener una seguridad del lado del proveedor de este acceso, pero de preferencia uno debe evitarse colgar de redes que uno puede encontrar por ahí. Oye, acá encontré una red gratis de internet. Bueno, probablemente estés dejando tus datos. Claro que sí, lo barato va a salir caro y hasta podría ser el ingreso, ¿no? La puerta de ingreso de tantos delincuentes. Muchísimas gracias, señor Iriarte. Hemos estado conversando con Eric Iriarte, especialista en redes sociales y ciberseguridad, para tomar en cuenta todas